Bienvenidas y bienvenidos a la Casa de la Imaginación. Este año nuestra casa abre sus puertas para tejer futuros posibles y esto es gracias a las ideas y al trabajo de un gran equipo que nos ha ayudado a estar aquí. Esta tarde tenemos una conversación con la que inauguramos nuestra franja de conversaciones con fama, pero queremos recordarles que además de esta franja tenemos otras. Tenemos podcast en vivo, también tenemos franjas de imaginarnos el futuro. Ahorita estábamos conversando con escritores incógnitos y nuestra casa está llena de programación. Recordarles también que tenemos espacios para su disfrute, como la biblioteca que pueden visitar para leer, para reflexionar, hasta para escribir. Y este año tenemos la fortuna de contar con la biblioteca móvil muy cerca de nosotros para que llenemos también este espacio de grandes preguntas y de grandes respuestas. Queremos invitarlos a que sigan nuestras redes sociales, por supuesto, con Fama Cultura, con Fama también. Y esta tarde inauguramos nuestra franja con una conversación llamada Ética para pensar el futuro. Nos acompañan Andrés Roldán, él es diseñador industrial y de experiencias y director ejecutivo del Parque Explora, quien conversará con Carla Paniagua, maestra en antropología y su reciente título que es doctorado en estudios de la cultura. Ella es autora, editora y profesora. En esta conversación hablaremos de lo que va más allá de ser seres humanos, de lo que debemos hacer desde la ciencia, la economía, los avances de la tecnología y las transformaciones que vivimos en el mundo actual. Recibamos a Carla Paniagua y Andrés Roldán con un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes para todos. Está siendo una tarde magnífica en un lugar excepcional, lo que me llena de mucha complacencia, sobre todo para el tema que vamos a conversar hoy. Les cuento una breve anécdota. Hace 2 años aproximadamente, terminé bajo circunstancias extrañas que tal vez uno como Museo de Ciencias se enfrenta, siendo convocado por una red de museos orientados al futuro. Eso resultó siendo una idea extraña, interesante, que pues me permitió empezar a navegar en un universo de instituciones culturales y educativas cuyo objeto de educación, divulgación, cultura es el futuro como objeto de estudio, lo cual incluso contradice la misma definición de museos, porque casi todas las definiciones de museos están basadas en albergar el patrimonio, la memoria, el conocimiento material, inmaterial, y cuando la materia es el futuro, pues ¿dónde está el patrimonio del futuro? ¿Dónde están las piezas de colección y los objetos que vienen de otro momento? Y en ese universo terminé yendo a un evento pues, que me pareció surrealista además, era el Encuentro Mundial de Futuristas en Dubái, que ya de por sí eso es como una distopia, el lugar en sí mismo, en donde, claro, este afán de ciudades petroleras en medio del desierto, que ya saben que se les agota, están un poco desesperados por cómo reconfigurar sus propios futuros, qué clase de sociedades, ciudades, economías van a prosperar en un mundo que pues pone unos imperativos pues enormes desde el punto de vista pues del cambio climático y bueno, y todas las problemáticas que ustedes ya conocen. Y en ese universo pues descubrí que hay efectivamente una materia de estudio, de descubrimiento que es el futuro no como esa promesa estéril que solemos escuchar a muchos políticos o empresas que siempre nos están prometiendo como un arco iris al final de paraísos tecnológicos o económicos, sino el futuro como una especie de suerte, como una suerte de set de habilidades, de conocimientos sobre cómo enfrentar en un mundo cada vez más atiborrado de grandes transformaciones y presiones, procesos de adaptación. Y hoy pues estoy particularmente feliz pues porque la invitada que tenemos, Carla Paniagua, es creo yo, en Latinoamérica una de esas voceras de cómo promover el futuro de una manera experiencial, reflexiva, antropológica, crítica, y cómo desde el lugar en donde
pues todos vivimos o las diferentes sociedades vivimos, podemos también acceder a él, que no es un privilegio ni de economías del primer mundo, ni de pues, no sé, tecnócratas fantasiosos que nos prometen la vida en otros planetas, sino tal vez desde el lugar en donde estamos, desde nuestros barrios, nuestras calles, nuestros pueblos, con nuestras culturas, idiosincrasias, con nuestros defectos, virtudes, oportunidades, ancestralidades, bueno, en fin. Y por eso, pues, estar hoy con Carla, pues, es un privilegio porque es alguien que lleva una trayectoria importante en cómo convertir esto en una materia de estudio. Entonces, Carla, me encanta verte. Esto pues para mí es como un lujo, pues porque yo te he leído, te he escuchado, conozco pues mucho de tus ideas y tenerte aquí es para nosotros un privilegio. Bienvenida. Muchas gracias, el privilegio es mío. Bueno, pues empecemos por ahí, por el principio, por esta introducción, ¿cierto? ¿Cómo es el futuro en términos de competencias, de habilidades? ¿Qué significa eso? ¿Cómo se estudia el futuro? Em, a ver, quisiera retroceder un poco en relación a tu primer saque, a tu presentación inicial. Mientras te escuchaba, me preguntaba hasta qué punto coincido, y creo que sí, coincido en lo esencial, pero me gustaría hacer una precisión para después responder a lo que me preguntas. Los estudios de futuros, que es así como se llama este campo del conocimiento que se empezó a profesionalizar después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, los seres humanos nos preguntamos sistemáticamente acerca del futuro desde pues, el Homo sapiens sapiens quizás antes, pero ya como profesión con planes de estudio, congresos, revistas, etcétera, ya todo un campo del conocimiento en forma, pues eso data de mediados del siglo pasado. Y creo que desde siempre el gran asunto que exploran los estudios de futuros es el cambio, ¿ok? Ese es el gran asunto. Entonces, no es el futuro en sí, aunque ese es como el territorio de ocurrencia de estas preguntas que nos hacemos, sino más bien un profesional de los estudios de futuros lo que estudia son procesos de cambio de largo plazo. Por largo plazo estamos hablando de 10, 20, 30. Hay autores como Roman Krishnarik que consideran que deberían de ser de 100 años en adelante. Imagínense qué decisión toman ustedes, qué decisión tomamos nosotros y nosotras pensando de aquí a 100 años. Díganme ustedes, ¿hay alguna decisión que tomen en su vida preguntándose qué podría pasar de aquí a 100 años? Pues ese es el tipo de preguntas que se hace un profesional de los estudios de futuros, ¿no? Si fundamos esta compañía, si creamos esto, si diseñamos lo otro, ¿qué podría pasar con estas decisiones que tomamos hoy de aquí a 100 años? ¿Y qué tipo de habilidades necesita, por consiguiente, un profesional de ese campo del conocimiento? Pues yo diría muchas, pero para empezar, una de las más importantes es la capacidad para detectar patrones de cambio. Yo creo que ese es como el gran deal, aprender a comprender patrones de cambio ascendentes, descendentes, hechos emergentes, aprender a detectar anomalías que te están indicando justo que algo está cambiando. También se requiere de pensamiento sistémico, capacidad como para detectar puntos que parecen disociados, pero que a lo mejor forman parte del mismo proceso de transformación. Y pues creo que inteligencia planetaria, que eso suena a lo mejor New Age, pero sí se requiere, o sea, todo esto, estudiar el cambio, estudiar los procesos de cambio en las distintas escalas de los sistemas, tiene que ver con estar mejor en el mundo. Cerraría diciendo, pues no es azaroso que este campo del conocimiento se haya empezado a profesionalizar después de la Segunda Guerra Mundial, después de ver el mundo roto, porque el afán que hay detrás es cómo hacemos para prevenir un nuevo incidente, que por cierto, no sé si se han dado cuenta, pero no nos ha ido muy bien en esa materia, ¿no? Como que no somos muy buenos como poniendo nuestras barbas a remojar, pero ese es el espíritu, básicamente. Y de hecho ese caso de las guerras es bien interesante. Se dice pues que la Primera Guerra Mundial fue más o menos un malentendido que costó millones de vidas y que básicamente no se terminó de decantar y obviamente el costo que tuvo en vidas humanas, económicas, sociales y demás fue infinito. Entonces ya a partir de ahí creo que hubo un espectro de conocimiento que empezó a decir a ver, reconsideremos a ver si saltamos nos damos al garrote y empezamos a pensar. Y eso es como interesante porque
curiosamente hoy leía justamente un artículo que decía que quien primero se aprovechó, quienes más se aprovecharon de los estudios de futuros a partir de, pues, de las guerras, fueron las empresas. O sea, hubo una gran emergencia en la economía capitalista, sin duda, pues de la segunda mitad del siglo XX hacia acá, que empezó como a apropiar esas herramientas. ¿Cómo eso tomó forma y por qué? Bueno, te podría citar como caso bien conocido el de Shell, la empresa petrolera, que fue de las primeras o de las grandes precursoras en hacer escenarios futuros para tomar decisiones estratégicas. Si ustedes buscan en internet los escenarios de la Shell, los van a encontrar porque hasta la fecha siguen haciendo este trabajo, y pues los precursores de este enfoque del método de escenarios, que es uno de los muchos caminos que los estudios de futuros usan hasta la fecha. Los precursores de esta forma de trabajo fueron Pierre Wack y Herman Kahn. Entonces, si ustedes, mientras conversamos ahora, les busco los escenarios de la Shell para proyectárselos y van a ver que pues sigue siendo un statement. Y como esta empresa, muchas alrededor del mundo usan herramientas de pensamiento anticipatorio para tomar decisiones, pero quisiera aclarar que no son herramientas exclusivas de las empresas. Cualquiera las puede usar. De hecho, hay modelos de futuros personales, por ejemplo, que básicamente sirven para que diseñes estratégicamente tu vida. A mí me hubiera encantado. Yo aprendí hace poco y yo dije, bueno, esto hubiera sido una joya hace 20 años, pero nada sucede ni antes ni después, ¿no? O sea, sucedió y lo aprendí quizás cuando estaba en condiciones ¿Lo estás de... aplicando? Absolutamente, porque cuando viví esa experiencia, que ya dirigía el programa que actualmente lidero, me di cuenta de que a pesar de que me estaba profesionalizando en este campo del conocimiento, no estaba conectando estas herramientas con mi vida. Y pues básicamente iba en curso de colisión, ¿no? Como tomando todas las decisiones exactas y precisas para construir mi peor futuro posible. No Entonces, estabas leyendo las señales que decías ahorita que hay que tener, ¿no? estaba como muy ocupada haciendo mi trabajo y liderando algo, pero como hacia afuera, ¿no? Y en su momento pues tuve que empezar a ver cómo conectaba eso hacia adentro. Entonces, buena noticia, aunque hay empresas que usan estas herramientas para tomar decisiones estratégicas, estos recursos, estos conocimientos no son del uso exclusivo de las empresas o no deberían serlo, ¿no? Y yo creo que eso pone en relieve una primera consideración, y es cuando encontramos las visiones de futuro que seguramente muchos hemos visto, bien sea porque alguna nueva tecnología emergente nos quiere prometer el arco iris más allá adelante o porque la ciencia ficción nos traiga una historia, finalmente esto también está reflejando unos intereses de quién modela ese futuro. Solo esta mañana veía un video de la Feria Internacional de Nueva York de 1968, estas ferias mundiales en donde los países hacen sus pabellones y eso, y existe un video que lo pueden buscar en YouTube sobre el futuro de las ciudades según General Motors, ¿cierto? Y cuando ves el futuro de las ciudades son ciudades atravesadas por autopistas. Claro, venden carros. Entonces, si yo quiero vender más carros, pues hago ver fantástico una ciudad atravesada pues por la libertad infinita que puede proveer la idea de que te desplaces al lugar que tú quieras, a la hora que tú quieras, y hacer ver eso como una gran fantasía. Y asimismo, ustedes pueden ver, buscar, eso es hasta interesante, buscar visiones del futuro hechas desde el pasado. ¿Quiénes las hacen? ¿Cómo las hacen? Carl Sagan se burlaba de la Guerra de las Galaxias cuando salió, porque decía, pero ¿cómo es posible que en este inmenso universo de billones de estrellas, ahora resulta que los que dominan el universo y que el imperio que pondera es dominado por hombres blancos que hablan en inglés? O sea, como en qué escenario pasó que resulta que ahora somos los dueños del universo. Entonces, finalmente también ahí se ponen declaraciones de poder, de identidad, de cultura, de idiosincrasia que se ponen en escena. Es entonces, de alguna forma, cualquier visión del futuro muchas veces susceptible de ser una versión de quién sabe quién y preguntarse quién está detrás de eso, ¿no? Ay, wow, me da mucha pena que tenemos tan poco tiempo para tener esta conversación. Yo creo que le estás dando al clavo de la ética de los futuros, ¿no? Porque al final de cuentas, estas visiones futuras que podemos encontrar en la literatura, en la ciencia ficción, en las películas o en las series de televisión tipo Black Mirror o cualquiera que sea de su gusto,
estas visiones que podemos encontrar en TikTok o anidadas en las conversaciones cotidianas no necesariamente representan nuestros valores culturales. Entonces, creo que la gran tarea que tenemos quienes nos dedicamos a profesionalizar o alfabetizar en los futuros, que suena horrible quizás el término, pero es así como lo llama la UNESCO, ¿no? Como el gran proyecto de alfabetización en los futuros, tiene que ver con que los diferentes grupos humanos adquieran las herramientas y adquieran dominio sobre ellas para decolonizar las visiones dominantes, o al menos para cuestionarlas, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, yo doy talleres de diseño ficción, entonces hacer diseño ficción implica acompañar a las personas de la creación de objetos mundanos, así objetos como esta botella, pero preguntándonos qué pasaría con esta botella dentro de 20 años en un futuro donde no hay agua ni vidrio, ¿no? Ni jardín botánico, toco madera. Entonces, pues nuestro trabajo es preguntarnos si esas visiones futuras representan adecuadamente mis valores, mis deseos, mis temores acerca del futuro. O sea, nuestro trabajo es ese. Y a veces los estudiantes me dicen como, ay, algo así, tenemos que hacer algo así como Black Mirror. Y yo digo, no, 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 no. O sea, tenemos que hacerlo de acuerdo con nuestros términos, en nuestros propios términos, de acuerdo con nuestro marco cultural. No vamos a negar que vivimos en un mundo globalizado y que estos grandes relatos pues influyen en nuestra forma de pensar, claro que sí, no quiero ser dogmática, pero sí creo que tenemos que la ética de los futuros pasa por cuestionar estos relatos dominantes para preguntarnos si realmente representan de forma correcta nuestros anhelos y nuestros temores. ¿Qué opinas de la frase que el futuro está distribuido inequitativamente? Ah, William Gibson, ¿no? Sí, totalmente. Qué bueno que refieres a esta frase que viene de la literatura. No podría ser más apropiado el contexto. William Gibson tal cual dice, el futuro ya está aquí, pero está distribuido de forma no uniforme. Concuerdo totalmente, pero déjenme decirles una cosa. El futuro, o más bien el cambio, hace un momento decía, los estudios de futuro se ocupan de estudiar el cambio, ¿no? Pero hay algo que olvidamos con mucha facilidad, que es que el cambio no ocurre de manera lineal ni de manera pareja. Por lo tanto, retomando esta idea de Gibson, podría parecer que si yo, por ejemplo, viajo a otro país, voy a China, sobre todo esto pasa cuando la gente que vive de este lado viaja del otro lado, ¿okay? Voy a Dubái, voy a Japón, y entonces la gente podría pensar que ese es nuestro futuro. Y no necesariamente es así. Nadie te puede decir cuál es tu futuro. El futuro no se puede predecir y lo que está sucediendo en otras geografías no necesariamente representa lo que va a pasar porque no estamos en una línea evolutiva. No sé si estas son buenas o malas noticias para ustedes, pero el cambio no sucede de manera lineal. Es un circo de muchas pistas y no es como en la curva de adopción de Rogers, ¿no? Que vamos como de menos a más y luego a menos. No hay como un vector que describa cómo sucede el cambio. Dependiendo del contexto, es como sean las cosas. Bueno, pero entonces ahí acabas de citar esta idea de la ética, ¿cierto? Y que efectivamente pues los relatos del futuro podrían ser nuevos, distintos, con voces nuevas de futuro, en donde de alguna forma, y pues no sé si es acertado no decir esto, pero hay veces sentimos un poco como que en nuestras sociedades el futuro no nos pertenece, pues como que vamos a ver qué pasa o con el gobierno que sigue, o con la economía, o si este año sí, no sé, la inflación, lo que sea. Pero entonces, tal vez si leo entre líneas, el futuro en este caso no, y lo has dicho muy claro, es más como, como estas habilidades y estas competencias para anticipar el cambio, que me gusta mucho más que la palabra futuro, porque no se sitúa allá, sino que se sitúa a hoy, aquí, ahora, en este momento. Y es el futuro entonces como posibilidad de ser pensado, de tener esa capacidad de leer, nos da más agencia, da a las sociedades, a los grupos humanos la posibilidad de construir nuevos relatos que tienen valor, sentido y que están, al ser enunciados desde su propia cultura, pueden de pronto no convertir a las personas en víctimas de lo que alguien más decida y más bien en dueños de algo que se empieza a transformar.
Ok, les quiero hacer una confesión. Esta conversación la ensayamos, pero me estás haciendo examen sorpresa. Ay, Esas preguntas no lo que pasa es estaban que en el tengo examen. mala memoria. A ver, no estudié para el examen, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo, porque estás conectando, creo, elementos que son como los fundamentos de los estudios de futuros, ¿no? Cómo se conecta pensar en el futuro con las habilidades y con la capacidad de agencia. Empecemos primero por aclarar qué es el futuro, porque es algo que nos da temor. Justo me comentaba Alejo hace unas pocas horas, ¿no? De repente pensé o pensamos que conversar acerca del futuro convocaba nuestro miedo. Y me parece muy correcto ese sentimiento. Cuando uno siente miedo acerca del futuro, tiene el corazón en el lugar correcto, porque el futuro representa tus temores, pero también tus deseos, ¿ok? Es una especie de fantasía colectiva. Dice Arjuna Padurai que el futuro es un bien cultural, es una especie de alucinación colectiva que es culturalmente específica. Por eso, pues no debemos, creo yo, como comprarnos una idea única acerca del futuro. Hay que cuestionar esos grandes relatos para entender dónde está dentro de ese gran imaginario mi deseo y mi temor, ¿ok? Y pensar en el futuro tiene el propósito no nada más de convocar tu paranoia, sino también de ayudarte a tomar mejores decisiones en el presente. Para eso se piensa sistemáticamente en el futuro. Sé que eso puede sonar muy abstracto, porque además actualmente vivimos tiempos muy convulsos, ¿no? Como de mucho cambio, pero déjenme decirles una cosa, ya desde mediados del siglo pasado, Alvin Toffler había hablado de esta sensación de mareo por la velocidad del cambio. Él le llamó el shock del futuro. O sea, esta sensación de, por favor, yo ya me quiero salir de esta lavadora, desde mediados del siglo pasado ya se empezó a experimentar. No es nada nuevo, ¿ok? No estamos siendo nada originales, primero. Entonces, el futuro es esta especie como de Matrix, ¿no? Que todos habitamos, que es una idea colectiva acerca de lo que creemos que podría pasar, para bien o para mal. Segundo, ya hablamos de las habilidades que entonces se requieren para abordar de forma sistemática esta especie de alucinación colectiva. Tercero, efectivamente, si tú no decides nada y si crees que, no sé, los gobernantes, Elon Musk, Jeff Bezos o en quien sea que tú creas lo va a arreglar por ti, pues tú ya estás tomando una decisión. Nuestros antepasados diseñaron el futuro donde vivimos. ¿Creemos que hicieron un buen trabajo? No sé, yo tengo algunas anotaciones con las que no estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo siento el peso de la responsabilidad para trabajar por los que vienen detrás de mí. Esto no tiene nada que ver con tener hijos, ¿ok? No tiene nada que ver, o no tiene únicamente que ver con pensar en tus descendientes, tiene que ver con lo que Krishnarik llama justicia intergeneracional, trabajar por los que vienen después de ti, a los que no vas a conocer o que conoces y te caen mal, pero de todos modos tienes que trabajar por ellos. Y esto se conecta con la capacidad de agencia, ¿no? Como asumir, a ver, les estoy dejando sobre sus espaldas el peso de la responsabilidad. Si a nosotros no nos gusta lo que nuestros antepasados diseñaron, pues ¿qué creen? Tenemos la responsabilidad de hacer algo diferente, mejor, espero. Y esto implica, pues, algo que es muy duro, que es aceptar que las cosas que vale la pena no tienen una recompensa inmediata. Hay que trabajar por algo cuyo resultado excede tu tiempo de vida, pero de todos modos vale la pena. Y sé que se dice fácil, estoy sonando como, ¿no? Y la paz mundial, y voy a dar besos, pero ese es el espíritu de lo que hacemos, como emprender proyectos de muy largo aliento, construir una ciudad, construir una catedral, invertir, desarrollar un patrimonio, no sé, reforestar, sin necesidad de ver resultados inmediatos. Eso es la capacidad de agencia. Maravilloso. Y ahí usaste una palabra muy, muy bonita, la idea de la alucinación colectiva. ¿Qué es una alucinación colectiva? A ver, no puedo contestar esa pregunta sobria, es muy complicado. Pues es un conjunto A de, ver, pues ¿dónde es que la está? pregunta es muy abstracta, ¿no? Básicamente una alucinación colectiva. Voy a retomar a Arjuna Padurai. Él habla más bien, alucinación colectiva lo dije yo. Arjuna Padurai habla de bien cultural. El futuro es un bien cultural. Así se llama un librazo de Arjuna Padurai que les recomiendo, que así se llama. El futuro como bien cultural. ¿Y esto qué quiere decir? Pues puede sonar muy
ramplón en términos de todos somos dueños y dueñas del futuro. Pero es más bien todos lo construimos en conjunto. Pero hay un problema, no tenemos una idea común acerca de cómo debería de ser, ¿no? Cada quien tiene sus propias ideas y jala en su propia dirección. Entonces, digamos, es muy difícil que toda la humanidad se ponga de acuerdo acerca de lo que desea para el planeta. Creo que en general, salvo algunas excepciones, todos queremos seguir en el planeta. Pero fíjense cómo incluso en eso que parecería tan obvio no concordamos, porque hay quienes tienen proyectos para colonizar Marte, ¿no? O sea, incluso en eso no estamos del todo de acuerdo. Entonces, a pesar de que el futuro es una construcción colectiva, no tenemos la misma idea acerca de lo que eso significa. Espero haber dado una posible respuesta a tu difícil planteamiento, profesor. Sacaste buena nota, Carla, Gracias. vas muy bien. Bueno, pero cuando hablamos la última vez me contaste algo que me pareció muy bello. Bueno, de hecho me hiciste una corrección que además me gustó mucho porque con Juan Diego incluso teníamos una conversación sobre cuando pensamos en el futuro, pues uno inmediatamente quiere ir o saltar al universo de la ciencia ficción, ¿cierto? Pues como, bueno, ¿a qué se parecerá ese mundo? Y de alguna manera cómo desde la ciencia ficción nos pensamos entonces el mañana. Y tú me corregías diciéndome, no, no tiene que ser ciencia ficción, ¿cierto? Podemos ficcionar futuros, que no es lo mismo que ciencia ficción, ¿cierto? Ay, qué bueno que sí retomaste algo de esa conversación, te lo agradezco un montón, porque además sí creo que fue mi chispazo de genialidad, entonces te agradezco mucho que lo hayas retomado para que no quede yo tan mal. Pero vas muy Sí, bien. está estoy muy de bueno acuerdo. esto. Gracias, gracias. Estoy de acuerdo. Como que cuando pensamos en el futuro, forzamos un poco la noción e inmediatamente lo asociamos con ciencia ficción, pero en realidad las historias acerca del futuro son historias, no necesariamente son historias de ciencia ficción. O sea, si nosotros nos vamos, vuelvo al ejemplo de los escenarios de la Shell o los escenarios de Institute for the Future o cualquier otro escenario que se encuentre por ahí, los escenarios de The Millennium Project, son historias que ocurren en el futuro, pero que están basadas en datos del presente. Eso es un escenario técnicamente hablando. Y no tienen el propósito de adivinar, ¿ok? Esto también lo retomo de Alvin Toffler porque podría ser muy engañoso. Hacemos muchos escenarios distintos para desarrollar la capacidad plástica de la mente. Miren, se los voy a poner así. Cuando uno va a una ciudad con un clima muy cambiante, se prepara para todo lo que pueda suceder. Entonces dices, bueno, me pongo traje de baño por si hace mucho calor y arriba me pongo pantalón por si hace frío y arriba la chaqueta y también me llevo la sombrilla, el paraguas por si llueve. A lo mejor no usas nada de eso, pero estás listo, no importa lo que pase. Eso es lo que hace una persona que sabe usar los escenarios. Se prepara para todo lo que pueda suceder. Entonces, creo que ese es el espíritu de, digamos, como de desarrollar la alfabetización de los futuros. Esto se llama adquirir y desarrollar un coeficiente de preparación frente al futuro. No vivir en paranoia, sino tener capacidad para prepararte mejor. Y para eso piensas en historias, ¿no? Es como, ¿y si salgo a cenar esta noche? ¿Y si llueve? ¿Y si salgo con no sé quién? ¿Y si me quedo en casa? Y te preparas para todo. Todas esas son historias, pequeñas historias que vas haciendo, nada más que con un plazo muy corto. Nosotros lo que hacemos es alargar el plazo, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco de eso que ustedes hacen. ¿Cómo son esas herramientas que abren la imaginación y ayudan a construir esos relatos hacia adelante? Me contabas estabas pensando en el sanitario en estos días, me contaste. No sentada ya en el sanitario, perdón. Sobre el futuro del sanitario. Bueno, tal ¿cierto? vez. Interesante. También. A ver, sí, justo en ese momento de genialidad, mientras estaba en el sanitario, me surgió, no fue eso lo que, lo que comentamos. Lo que pasa es que tú me preguntaste en qué estás ¿En qué estás y yo pensando te en este momento? dije, o en qué estás trabajando, y yo te dije, estoy organizando una conferencia sobre los futuros del inodoro, ¿ok? Porque yo dirijo un posgrado en línea
que se llama la especialidad en diseño del mañana, que es un posgrado de 1 año para formar a profesionales de los futuros, ¿ok? Gente que sabe hacer este tipo de trabajo. Y por cierto, no es comercial, no es por intrigar, pero tengo muchos estudiantes colombianos y colombianas. Entonces, en octubre voy a tener una conferencia también con un conferencista magistral colombiano, Leandro Hoyos, arquitecto, que va a venir a conversar acerca de los futuros del inodoro, porque el inodoro no ha cambiado gran cosa desde la Edad Media y nosotros seguimos arrojando nuestros desechos biológicos al agua. Entonces, conversando con Leandro, yo le decía, estoy bastante impresionada de cómo, pues aunque tengas la mejor intención de hacer las cosas diferentes, te quiero ver instalando un baño seco en una torre de departamentos. O sea, el sistema no está diseñado para que eso sea posible, porque por cierto, Leandro diseñó un magnífico baño seco. Entonces, nos vamos a sentar a discutir así a fondo sobre los futuros del inodoro, y ese es el tipo de cosas que hacemos, ¿no? Como plantearnos qué tiene que cambiar para que nos dejemos de cagar en el agua, por ejemplo, ¿no? O qué tiene que cambiar para que el problema de acceso a los alimentos se resuelva, o qué tiene que cambiar para disminuir la brecha de género. Esa es la clase de preguntas que se hacen mis estudiantes. También se preguntan qué tiene que cambiar para mejorar los futuros del circo, pues, o sea, abordamos una gran diversidad de temas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues los estudiantes tienen que llevar una serie de materias que son muy técnicas para aprender distintos métodos para analizar el cambio, pero entiendo que tú me preguntas sobre la parte experimental, entonces sí tienen una clase de escritura creativa, sí tienen una clase de, por ejemplo, de diseño ficción, o sí tienen, déjeme pensar, es que no me sé todas las materias, pero tienen una clase maravillosa que doy yo, la sencilla, de antropología anticipatoria, o tienen un taller de paisajes sonoros del futuro, ¿no? Si les interesa, por ejemplo, conocer este material, en futuresoundscapes.bandcamp.com pueden encontrar la colección de paisajes sonoros del futuro que mis estudiantes han hecho en los últimos 6 años. Entonces, ese tipo de cosas hacemos como, bueno, hacen. Yo me lo estoy adjudicando, qué cretina, ¿no? Ellos hacen. Tienen diferentes experiencias que combinan la técnica con la imaginación para obligarlos a pensar en futuros alternativos, porque estamos partiendo del supuesto de que el destino no existe. Eso es muy desolador, ¿no? Darte cuenta de que el destino no existe, pero entonces ahí está tu capacidad de agencia para llenar ese espacio. ¿Cómo se ficciona sobre problemas? Porque imagino que salen historias también a partir de ejercicios que pretenden responder preguntas como el futuro del circo o este tipo de cosas. Entonces, aprovechando que estamos en una fiesta del libro, ¿cómo la literatura es un instrumento también de cambio y de rediseño y de remodelamiento en grupos humanos sobre el futuro? Puras preguntas facilitas, profesor, gracias. Déjame pensar, porque, perdón, no quiero redundar, pero es que creo que estás abordando un tema que es crucial en el tipo de trabajo que hacemos. En este posgrado del cual les estoy contando, quiero que vean que el subtítulo es Especialidad en Diseño del Mañana, Escenarios y Estrategias. Eso quiere decir que somos especialistas en el método de escenarios, pero hay otras cosas, ¿ok? Menciono algunos ejemplos. Aparte de hacer escenarios, que hay muchos modelos diferentes, puedes hacer triángulos de futuros, polígonos de futuros, no sé, Micmac, Mactor, hay muchas posibilidades, ¿ok? Pero además de esas posibilidades, nosotros nos concentramos en escenarios. Si un escenario es una historia, y esa historia no importa de dónde venga, puede provenir de la literatura que otras personas han hecho, o puede provenir de tu alma. De todos modos, es una indagación acerca de tus visiones futuras. Y bueno, los estudiantes también tienen que hacer trabajo etnográfico, observación a pie de calle, porque al final de cuentas, en esas narraciones mundanas es donde están como entretejidas las creencias, y esas creencias acerca del futuro las usamos como una plataforma para
ser precursores del cambio en cierta dirección. Hay veces que nosotros no somos responsables de la estrategia, pero sí acompañamos en el diseño de la estrategia, porque se piensa en el futuro para lograr un resultado diferente, mejor, espero. No sé si eso responde tu difícil pregunta. No, lo has hecho de maravilla. Yo estoy feliz. Me alegra. Yo creo que hay algo que es muy poderoso en eso y es que finalmente volvemos a la alucinación un poco, pues, o sea, cómo nos inducimos una alucinación, ¿cierto? Para ayudarnos a responder a problemas hacia el futuro, ¿cierto? Y que también hay método para alucinar, también hay formas de inducir la creatividad que además, como seres humanos sociales que somos, empaquetamos muy bien nuestros valores, nuestras necesidades, nuestras emociones en historias. Y yo creo que eso es un mensaje pues poderoso y fuerte pues, para los que estamos aquí. Antes de saltar a pues, invitar a quien quiera hacer preguntas o seguir aquí en este examen, no mentiras. Tengo curiosidad, ustedes han hecho toda clase de trabajos, han trabajado con empresas, han trabajado con gobiernos, pero también han trabajado con comunidades indígenas y también han trabajado en el campo. Entonces, saltemos a ese universo, pues no dejemos de un lado a la empresa y a nosotros ciudadanos, por ejemplo, cómo una cultura tan rica como la que hay en México, llena de etnias, de tradiciones, de tecnologías, también ha sido también una fuente de trabajo para ustedes. Bueno, esa digamos que es como un brazo que acompaña a la especialidad. Nosotros hacemos futuros como servicio, por decirlo así, cosa, la verdad que es un privilegio para mí porque aparte de dirigir el posgrado, coordino el área de estudios de futuros, que es un área de investigación en Centro, en la institución donde trabajo, y no tengo equipo. Mi equipo son mis egresados. Entonces, imagínense qué lujo, porque tenemos egresados, pues el programa tiene 10 años, es un programa muy chiquito, tengo casi 100 egresados, pero repartidos en el mundo, ¿no? Entonces tengo egresados en Colombia, en Perú, en Guatemala, en distintas partes del país y los puedo convocar cuando tenemos proyecto, ¿no? Yo digo, tenemos esto, estás disponible, ¿no? Pues son proyectos remunerados que les permiten seguirse profesionalizando y que para mí me dan el lujo de poder colaborar con gente espléndida que tiene ideas frescas, que tiene, ¿no? Como visiones distintas a las mías que le suman mucho valor. Entonces, en ese brazo, que no es propiamente la especialidad, pero donde colaboramos con egresados y egresadas del programa, por ejemplo, este año iniciamos un proyecto, ahí estoy trabajando en coordinación con el área de diseño social de Centro y estamos haciendo un proyecto sobre futuros de la ruralidad. Este proyecto lo estamos haciendo para una organización civil, un fondo de inversión que se llama Fondo para la Paz. Y ha sido súper retador porque hemos ido a distintos lugares del país con un taller que ya tenemos diseñado, un taller de futuros participativos que se llama TENCUA, y que es básicamente una conversación en 4 tiempos acerca del futuro. Empezamos hablando acerca de cómo eran las cosas hace 25 años, después conversamos acerca de cómo son las cosas y qué no está funcionando bien, las fisuras o las grietas en el sistema. Después reflexionamos en torno a cómo podrían ser las cosas para mejor o para peor y terminamos definiendo qué puedo hacer yo. Este procedimiento de 4 pasos lo procuramos abordar sin tecnicismos, de forma muy sencilla, para propiciar una conversación acerca del futuro. En algunos casos tenemos la barrera de la lengua, entonces nos tenemos que asegurar de que siempre haya como personas que nos acompañan y que nos pueden ayudar a interpretar, ¿no? Porque no todos los participantes hablan español. Pero hemos tenido resultados bien interesantes porque a veces los escenarios que la Shell los presenta muy bonitos, con renders y tal, nosotros los escuchamos como canciones, como poemas, como dibujos, como corridos. Qué bello. Es muy conmovedor porque además es muy conmovedor y muy terrible porque son futuros que se alimentan de una realidad muy terrible, ¿no? Muy bien. Bueno, no sé si alguien quiera saltar al ruedo, si alguien tiene alguna pregunta y si no, seguimos por aquí. ¿Quién quiere?
Bueno, agradecerte, muy interesante como todo este tema y es muy estimulante porque por lo menos en mi caso es muy ajeno pues a lo que me dedico. Entonces, gracias. La primera pregunta que tengo es como, y a propósito pues que estamos en una fiesta del libro y sí mencionaste ahorita un par de autores, pero si uno quisiera empezar a aprender sobre esto, ¿cuál sería como tu recomendado de lectura como para principiantes? Muchísimas recomendaciones y de hecho les hicimos un código QR por si surgía esta pregunta, pero ahora no encuentro el código QR, encuentro el link. Porque tengo 3 libros. Mientras resolvemos lo del código QR, les hago mis recomendaciones. Para empezar, si se quieren como inspirar, diré a mis estudiantes, si se quieren mindfoquear con la idea del futuro, les recomiendo un montón este libro de Jennifer Gidley, que no está traducido, pero la verdad es una pasada, que se llama The Future, A Very Short Introduction. Se los recomiendo un montón, es una belleza. Otro libro que les recomiendo que sí está en español, yo lo tengo en inglés, pero sí lo pueden encontrar en Amazon en español y que lo refiero mucho porque también te recablea la cabeza, se llama El Buen Ancestro, en español se llama El Buen Antepasado y el autor se llama Roman Krishnarik. Y miren cómo tiene una bellota en la portada, porque Krishnarik refiere a que el cerebro de bellota, que es el cerebro de largo plazo, es el que te permite entender que las recompensas no siempre llegan luego, luego. Las bellotas tardan 40 años en dar fruto. Además que las ardillas se olvidan del 70% de Aparte, las semillas. aparte que las ardillas las pierden. Y ya si quieren algo muy súper metodológico, sencillo, para empezar, les recomiendo Foresight Infused Strategy de Mary Conway, que es una prospectivista australiana, pero es una súper profesora. Estos libros no tienen desperdicio y espero que podamos resolver lo del código QR para podérselos compartir. Este libro tampoco está en español, pero está súper sencillo, la verdad te lo explica muy bien, paso a paso, y es algo para empezar. No se los puse aquí, pero les recomiendo, lo pueden encontrar en la página de Verne Wheelwright. Si les interesa hacer futuros personales, que eso la verdad es que a mí me sirvió un montón, ya se los dije, métanse a la página Personal Futures de este caballero Verne Wheelwright. Este modelo de trabajo fue su tesis doctoral. Se van a bajadas gratuitas. Tampoco recibo comisiones por esto. Es gratuito. Y aquí está el manual y está en español y lo pueden descargar y lo vas llenando. No tienes excusa para diseñar tu propio la vuelta. Por ahí empezaría yo. Gracias, bueno, y pues si no es un abuso, la segunda pregunta es, dentro de las metodologías que ustedes implementan, ¿qué tanto incluyen herramientas estadísticas y de data análisis? Y pues y a propósito ahora, como el data análisis está tan acompañado de todo el desarrollo de inteligencia artificial, etcétera, pues como si nos puedes contar un poco respecto a eso. Sí, no lo voy a alcanzar a encontrar aquí, pero justo recientemente en mi blog de Medium publiqué al respecto de eso. Todos los análisis prospectivos, cuando están bien hechos, se basan en bases de conocimiento. O sea, primero tienes que hacer una investigación, aunque hagas trabajo súper especulativo y muy creativo y demás, tienes que empezar en algún lado. Y nosotros construimos bases de conocimiento y echamos mano de todo lo que hay, estadísticas, investigación de campo, libros, todo. Es una investigación amplia que se hace como recuperando fuentes documentales, data estructurada y data no estructurada. Entonces sí lo hacemos. Ahora, tengo que ser súper honesta, digamos, la orientación del posgrado que yo dirijo está mucho más cargada a lo cualitativo por un sesgo profesional, porque todos los profesores que estamos ahí venimos sobre todo de ciencias sociales y humanidades, pero sí usamos mucha data estructurada también. Ve, una pregunta B a la primera, y están, digámoslo así, pues la introducción al pensamiento de futuro y a estas herramientas. ¿Qué ocurre o a quién recomendarías tú que sean buenos ficcionadores de futuros? Les recomiendo, esta pregunta que me hiciste me gustó mucho porque yo creo que necesitamos recolonizar nuestra ciencia ficción justo en este esfuerzo por
inspirar nuestro imaginario, imaginarnos, pensar en otras alternativas, ¿no? Entonces les recomiendo mucho el trabajo de Gerardo Cifuentes, autor de ciencia ficción mexicano. Tiene varios libros, pero mi primer enamoramiento con su trabajo fue Planetaria y la verdad es una joya este libro. Y les recomiendo también el trabajo, todo el trabajo del colectivo Cúmulo de Tesla, que es un colectivo mexicano dedicado a la divulgación de la ciencia ficción y a la escritura, pero en particular les recomiendo a Gabriela Damián, escritora de ciencia ficción mexicana, que además yo tengo el lujo de tenerla como profesora, que recientemente publicó, es ella, bellísima persona, pero además una escritora muy, muy notable, y recientemente presentó la reedición de su libro, se llama La canción detrás de todas las cosas, y híjole, es una pasada. O sea, es un festival de buena escritura. La verdad, es como leer a estas personas, es como comerte una rebanada de tu pastel favorito que no quieres que se acabe. Se los recomiendo mucho tanto a Gabriel como a Gerardo Cifuentes. Muy buenos los dos. Genial. ¿Alguien más? Hola, por aquí. Bueno, no, gracias por este tema tan interesante. Yo creo que aquí pues les digo que estamos algunos de Cruz Roja, entonces creo que pues como que nos toca un poquito el tema de los escenarios de futuro porque precisamente nosotros trabajamos muchísimo en lo que es la gestión del riesgo y eso precisamente pues es un estudio exhaustivo de los estudios de contexto pues en la ruralidad y urbanamente también. Entonces, no sé cómo enlazar esta partecita. De pronto con lo que decías de cuando uno estudia ese escenario personal, ¿cuál sería como el camino inicial como profesional? Uno estudia primero sus escenarios de futuros internos para hallar esto como un recurso para la parte profesional, o qué le darías, qué impulso tendría estudiar ese escenario de futuro interno y que se impacte en nuestra labor como gestión del riesgo. A ver, me suena como una situación del huevo y la gallina, ¿qué haces primero? Pero en realidad lo haces cuando estás en condiciones de hacerlo y a lo mejor ya te subiste al tren de tu vida de adulto. O sea, yo creo que no hay una situación en la que puedas parar tu vida para ponerte a estudiar cómo lo vas a hacer a continuación mientras que todo se detiene a tu alrededor. Eso no es real ni para las personas ni para las empresas. Tú adquieres estas herramientas y las empiezas a usar cuando estás en posibilidades de hacerlo, ¿ok? Te subes a un tren en movimiento. Y estando ahí, empiezas a decidir si tienes que cambiar de dirección, o al menos ese es mi testimonio. O sea, yo estudié, me metí a un curso de estudios de futuros cuando llevaba de futuros personales, cuando llevaba ya un lustro dirigiendo este posgrado y ya tenía más de 40 años. Entonces, era como, pues era inútil decirme a mí misma, ay, si hubiera aprendido esto a mis 20, pues no lo aprendí a mis 20, lo aprendí a mis 40 y con eso haces lo mejor que puedes. Y utilizas tus recursos lo mejor que puedes. Esto vale para las empresas y también para las personas. Y a propósito de lo que dijiste de la Cruz Roja, les recomiendo, quería buscar la página original de Situation Lab, que es un think tank de estudios de futuro sanidad en Canadá, pero lo que encontré fue esto, la referencia de la OSD. Stuart Candy y Jeff Watson desarrollaron hace unos años un juego que es una belleza, que fue la tesis doctoral de Stuart Candy, que se llama The Thing from the Future. Y me acordé porque hay una versión que se hizo especialmente para la Federación Internacional de Cruz Roja. Entonces, es una versión bellísima. Y es un juego, yo digo que es un juego para brillar en sociedad, porque puedes llevarlo a la cena de Navidad y va a ser súper divertido. Y el propósito del juego es hacer especulaciones acerca del futuro. Entonces, volvamos a lo básico, ¿no? Al inicio de esta conversación. Lo mejor que podemos hacer para no quedarnos paralizados es hacer del futuro un tema de conversación. Esto yo lo aprendí
de uno de mis maestros y colegas, Jorge Camacho, prospectivista mexicano, y me alivió mucho el peso. O sea, el decirme a mí misma, antes de qué hago primero, qué hago después, detengo mi tren, ¿no? Me bajo del tren o qué hago, simplemente me dije, hacer de los futuros un tema de conversación ya es una forma de incidir. Entonces, empecemos por ahí, jugando, conversando y cuestionando nuestras visiones del futuro, preguntándonos si eso que veo en la tele o eso que veo en las películas representa o no mis deseos y mis temores de forma fidedigna, ¿no? Una anotación, The Thing from the Future fue la base de las rutas escolares en Explora el año pasado. Los estudiantes llegaban y jugaban con unas ruletas y tenían que construir sus historias a partir de este juego que activa la imaginación para construir relatos sobre diferentes temas. Diego Leal, profesor de EAFIT, publicó las tarjetas en español, él hizo la traducción y las publicó, y es un material pues bellísimo con el cual se puede hacer un bazar de futuros y jugar un poco a esto. Ustedes allá en Centro también tienen un inventario enorme de herramientas y de juegos con los cuales se puede interactuar y descargar. ¿Cómo se puede acceder a esto? Pues me pueden escribir. Tenemos una colección como de 70 y tantos juegos, porque el año pasado hicimos una investigación acerca de eso y publicamos un artículo que pueden encontrar en el Journal of Future Studies, pero lo más fácil es, sí soy compartida, sí les puedo compartir mi colección de juguetes, porque son digitales y lo que hicimos fue como compilar todos los que puedes descargar, incluyendo este y otros más. Porque creo que este en particular es el más conocido, pero no es lo único que hay. Hay muchos otros juegos que se pueden utilizar y de hecho nosotros también tenemos juegos de cuño propio que les podemos compartir. Mi correo es K, o sea, yo me llamo Carla Paniagua y mi correo es K, como letra K, Paniagua, todo junto con i latina, @centro.edu.mx. Y así tal cual, sin decirme si nos conocemos aquí o en dónde, me dicen, quiero tu colección de juegos del futuro, yo les mando el link donde pueden descargar todo y les puedo también mandar los libros que referí y otras cosas más que a lo mejor podrían ser útiles para su práctica, ¿no? Para su práctica, para su comunidad, para su persona o para su organización. Estaremos encantadas y encantados porque en Centro somos titulares de la cátedra UNESCO, una cátedra con un nombre muy pomposo, se llama Métodos de Diseño Métodos de Diseño para el Acceso Democrático a la Imaginación del Futuro. Envejecí mientras lo dije, pero eso nos obliga de alguna forma o nos compromete a compartir estas herramientas. Entonces escríbanme kapaniagua@centro.edu.mx y con mucho gusto les comparto. Bueno, un aplauso muy especial a Carla. Creo que fue muy nutritiva esta sesión con herramientas, ideas, reflexiones y oportunidades para continuar esta conversación. Gracias a todos y bueno, gracias a nuestros amigos de Confama. Me salvaron. Ahí está el código QR con los 3 libros que les compartí. Ahí los pueden bajar. Muchas gracias a Carla y muchas gracias a Andrés. Un fuerte aplauso para ellos nuevamente. Esta es nuestra franja de conversaciones con Fama y les recordamos que todas estas conversaciones que tenemos a las 5 de la tarde, además de ser transmitidas, también quedan en un libro que será publicado y presentado el próximo año, tal cual lo hicimos ahorita a las 4 de la tarde con las conversaciones del año pasado. Les invitamos para que sigan viviendo aquí en nuestra Casa de la Imaginación. Tenemos todavía, hay cafecito, tenemos también la biblioteca disponible, la biblioteca móvil y seguimos con programación. Ahorita nos vemos en podcast en vivo con el podcast Afuera y Adentro y en la noche tenemos fiesta, porque estamos de fiesta. Hoy nos acompañan las historias vallenatas con Marina Quintero y su grupo. Por ahora les agradecemos por este espacio. Un saludo muy especial a la comitiva de Cruz Roja que son afiliados de Confama y recordarles que este año cumplimos 18 años en Fiesta del Libro y 70 años en Confama. Así que estamos de celebración y continuaremos celebrando. Muchas gracias y nos vemos ahorita.